Mi esposa, abogada, se rió cuando perdí mi trabajo. Siempre supe que fracasaría. No le conté sobre la patente que vendí por $167 millones cuando solicitó el divorcio para mejorarla. Acepté todo. Cuando ella y su abogado se enteraron meses después. Mira, no te voy a endulzar esto. Soy Adriano Colle. Y sí, estoy a punto de contarles una historia que les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor, el matrimonio y la existencia de los acuerdos prenupciales. Pero empecemos por el principio. Cuando aún era lo suficientemente ingenuo como para creer que los cuentos de hadas no eran solo la forma en que Disney nos preparaba para un fracaso espectacular. Imagínense esto, una fiesta en una azotea en el centro de Seattle. Una de esas reuniones pretenciosas donde todos sostienen cervezas artesanales que no pueden pronunciar y hablan de sus proyectos apasionantes que nunca verán la luz. Estoy bebiendo mi segunda IPA, intentando aparentar que pertenezco a todos esos perfiles de LinkedIn que cobran vida cuando la veo entre la multitud. Sabrina Holt. Y hermano, déjame decirte, era de esas mujeres que entraban en una habitación y hacían que cualquier conversación pareciera de repente ruido de fondo. Tenía ese don de gentes, aguda como una aguja, rápida con las palabras, y esa confianza que no necesitaba manifestarse porque simplemente estaba ahí. Ya sabes a qué tipo de persona pertenece. La mujer que nunca se perdía un detalle, jamás olvidaba una cara y probablemente podía recitar los términos y condiciones que había leído por encima 3 meses atrás. Llevaba un vestidito negro que probablemente costaba más que mi alquiler, y estaba en el centro de atención con un grupo de trajeados que estaban pendientes de cada palabra como si estuviera dando el sermón de la montaña. Ahora bien, no suelo ser el tipo que se acerca a la mujer intimidante en la fiesta. Rayos, casi no soy de los que van a fiestas. Pero algo en ella me atrajo como un rayo tractor. Quizás fue su forma de reír. No ese sonido falso y tintineante que suele hacer la gente en los eventos de networking, sino una risa genuina y visceral que te hacía querer saber qué era tan gracioso. O quizás era solo la cerveza hablando. Sea como sea, me encontré caminando hacia allá como si tuviera algún plan. Adriano Colle, dije, extendiendo la mano cuando hubo un silencio en la fascinante conversación que estaban teniendo sobre proyecciones trimestrales o cualquier tema descorazonador que en estos círculos se considera trivial. Me miró. Parecía como si estuviera haciendo una especie de verificación de antecedentes interna, y luego sonrió. Sabrina Holt, asociada junior en Harrington and Pike. Por cómo lo decía, se notaba el orgullo en su voz. No era solo su trabajo. Era su identidad, su ascenso al éxito, su insignia de honor. Ingeniera de software, respondí, intentando igualar su energía. Creo en herramientas en las que realmente creo, lo que al parecer me convierte en una especie de unicornio en esta industria. Eso le provocó una carcajada, de esas que le hacen arrugar los ojos. ¿Un programador idealista? Ya lo he visto todo. Y así, sin más, estábamos hablando. No las tonterías superficiales que se suelen dar en estas cosas, sino una conversación de verdad. Me habló del caso en el que estaba trabajando, una fusión empresarial aparentemente más compleja que la física cuántica, y me interesé de verdad. No porque me importara un comino el derecho corporativo, sino porque verla explicarlo era como ver trabajar a un artista. Cada palabra era deliberada, cada pausa calculada para el máximo impacto. Le conté sobre mi proyecto actual en Vectorium Systems, un algoritmo que estaba desarrollando y que podría optimizar el procesamiento de datos de maneras que te dejarían atónito. A la mayoría de la gente se le ponen los ojos vidriosos cuando empiezo a hablar del trabajo, pero Sabrina se inclinó y me hizo preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando, no solo esperando su turno. «¿Entonces dices que puedes hacer que las computadoras piensen más rápido?», preguntó, arqueando una ceja. «Más bien puedo hacerles pensar con más inteligencia». «Hay una diferencia». «Me gusta la inteligencia», dijo, y la forma en que lo dijo me hizo sentir un vuelco en el estómago que no había sentido desde la preparatoria. Terminamos hablando hasta que la fiesta empezó a bajar, hasta que la azotea se despejó y solo quedamos nosotros y las luces de la ciudad extendiéndose abajo. Ella era todo lo que yo no era, refinada, ambiciosa de esa manera despiadada que la hacía pasar por encima de su propia abuela para ser socia. Pero había algo magnético en su empuje, su absoluta certeza de que iba a conseguir exactamente lo que quería de la vida. «Debería irme», dijo finalmente, mirando su teléfono. Incluso a medianoche,
Parecía recién salida de una revista. Mientras tanto, yo probablemente parecía como si me hubiera atropellado un camión lleno de cerveza artesanal y expectativas irrealistas. ¿Me das tu número?, pregunté, intentando disimularlo y probablemente fracasando estrepitosamente. Me observó un momento, como si estuviera sopesando los pros y los contras, haciendo una especie de análisis coste-beneficio sobre si merecía su tiempo. Luego sonrió, segura, con conocimiento, como si ya hubiera decidido algo que yo aún desconocía. Claro, dijo, y me recitó los números mientras yo jugueteaba con mi teléfono como un adolescente invitando a la persona que le gusta a su baile de graduación. Y así empezó todo, con cafés tardíos que se convirtieron en cenas, con conversaciones que se alargaron hasta las 2 de la madrugada, y yo enamorándome más fuerte y rápido que un globo de plomo. Mi mejor amigo Tarek, que Dios bendiga su alma honesta, me miró durante todo el cortejo y dijo, hermano, miras a esa mujer como un hombre que se ahoga mira la tierra. Quizás tenía razón, quizás estaba desesperada. Pero no se sentía desesperada, se sentía segura. Como si todo en mi vida me hubiera conducido a ese momento en la azotea, como si todas las relaciones fallidas, las citas incómodas y las noches solitarias de los viernes me hubieran estado preparando para Sabrina Holt. Caímos en este ritmo, en esta cómoda rutina de cenas compartidas y aventuras de fin de semana. Me presentó a su mundo, galas benéficas donde todos hablaban de objetivos de recaudación y deducciones fiscales, catas de vino donde aprendí la diferencia entre notas de roble y toques de pretensión. Le enseñé el mío, cafeterías tranquilas donde podíamos oírnos pensar, rutas de senderismo donde sus tacones no podían seguirnos, sesiones de programación nocturnas donde se acurrucaba en mi sofá con informes legales mientras yo depuraba mi camino hacia la iluminación. 6 meses después, supe, no sospeché, no esperé, supe, que esta mujer iba a ser mi esposa, la madre de mis hijos, la persona con la que envejecería y me volvería gruñón. Así que hice lo que cualquier hombre racional y enamorado haría. Compré un anillo que costaba más que mi coche y planeé una propuesta que terminaría en felicidad eterna o en un rechazo estrepitoso. Elegí la misma azotea donde nos conocimos, porque soy muy sentimental, y nos reservamos el lugar para nosotros solos por una noche, con luces de colores y champán que definitivamente no era del supermercado. Cuando me arrodillé y saqué esa cajita de terciopelo, su reacción fue perfecta, típica de Sabrina. Se rió, no de mí, no con crueldad ni desdén, sino del momento oportuno, de la poesía del asunto, de la broma cósmica que nos había traído a ese momento. Entonces, mientras seguía arrodillado como un idiota, preguntándome si la risa era buena señal o si debería empezar a planear mi retirada, pronunció la palabra que lo cambió todo. Sí. Parecía el comienzo de algo estable y prometedor, como si hubiéramos descubierto el secreto que la mitad de Estados Unidos no podía descifrar. Íbamos a ser la pareja que triunfaría, que envejecería junta, que nunca necesitaría terapia de pareja ni dormitorios separados ni ninguna otra solución temporal para mantener la vida unida. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales de advertencia que pasé por alto, todas las banderas rojas que pinté de verde en mi cabeza porque estaba tan decidido a que funcionara. Pero en ese momento, con Sabrina en mis brazos y la ciudad extendiéndose bajo nosotros como nuestro propio reino, me sentí como el bastardo más afortunado del mundo. No tenía ni idea de que en realidad era el mayor tonto de Seattle. Así es la cuestión del matrimonio. Todo el mundo te dice que es un trabajo duro, pero nadie menciona que la mitad del trabajo consiste en fingir que tienes todo bajo control ante personas que probablemente fingen lo mismo. Por ejemplo, el primer año como el señor y la señora Adriano Colle, cuando básicamente representábamos a una pareja joven y exitosa, como si fuera un trabajo de tiempo completo. El trabajo era bueno, y por bueno me refiero a que ganaba lo suficiente como para no tener que revisar mi saldo bancario antes de comprar comida. Conseguí un trabajo genial liderando un pequeño equipo en Vectorium Systems, donde podía experimentar con tecnología de vanguardia y simular que estaba cambiando el mundo algoritmo a algoritmo. Mi equipo era sólido, un grupo de frikis de la programación que hablaban mi mismo idioma y no les importaba que me entusiasmara demasiado con los protocolos de optimización. Estábamos construyendo algo real, algo que importaba, y me pagaban generosamente por el privilegio. Sabrina ascendía en Harrington and Pike, ganando un buen sueldo y acumulando horas facturables como si fueran tarjetas de Pokémon. Entre los dos, éramos lo que probablemente harían los asesores financieros, doble ingreso, sin hijos, carreras estables y el tipo de historial crediticio que hacía llorar de alegría a los gerentes de banco. Así que, naturalmente, hicimos lo que cualquier pareja de jóvenes profesionales que se precia hace.
compramos una casa. No una cualquiera, claro, sino una pequeña casa adosada en Queen, que gritaba lo logramos, sin ser pesados. 3 dormitorios, 2 baños y medio, una cocina con encimeras de granito que Sabrina insistía en que eran de alta calidad, y un pequeño patio trasero donde podíamos imaginar que algún día haríamos parrilladas y barbacoas como adultos de verdad. El proceso de solicitud de hipoteca fue como una colonoscopía financiera, pero bueno, cuando eres el maldito Adrián Okoye con un sueldo fijo y un historial crediticio que podrías postularte a un cargo político, los bancos prácticamente te dan dinero a manos llenas. Sabrina se encargó de la mayor parte del papeleo porque, seamos sinceros, la mujer podría negociar su salida de una prisión de máxima seguridad si se lo propusiera. En 6 semanas, teníamos las llaves, un compromiso de pago de deudas de 30 años y el orgullo que conlleva poseer algo que técnicamente es tuyo hasta que te atrasas con un pago. Luego vino el asunto del coche. El pequeño Honda Civic de Sabrina era perfecto para una mujer soltera que se movía por las calles de la ciudad, pero al parecer no encajaba con nuestra nueva imagen de propietarios. Sus palabras, no las mías. Así que nos cambiamos a una camioneta de segunda mano, nada del otro mundo, solo una Toyota confiable que podía transportar muebles y nos hacía parecer listos para el estilo de vida suburbano que aparentemente estábamos buscando. Y déjenme contarles sobre los padres de Sabrina, Beatrice y Gerald Holt, el tipo de personas que medían el éxito en metros cuadrados y carteras de inversión. Se habían mostrado educadamente escépticos conmigo durante nuestro compromiso, probablemente preguntándose si su princesa se conformaba con un negro cualquiera con grandes sueños y un sueldo decente. Pero en cuanto entraron por la puerta y vieron que la hipoteca estaba a mi nombre, que nuestra despensa estaba llena como si nos preparáramos para el apocalipsis, de repente pasé de ser el novio de Sabrina a nuestro futuro yerno, quien claramente tiene sus prioridades claras. Gerald, bendita sea su alma de empresario, incluso empezó a preguntarme sobre las tendencias del mercado y las acciones tecnológicas como si fuera una especie de oráculo. Adrián, ¿qué opinas de este asunto de las criptomonedas?, me preguntaba durante la cena del domingo, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de recibir los secretos del universo. Le daba una respuesta razonablemente informada sobre la tecnología blockchain, y él asentía con sabiduría, como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Beatrice era más sutil, pero no menos aprobatoria. Nos felicitaba por la elección de muebles, nos preguntaba por nuestro barrio y hacía pequeños comentarios sobre lo estable que parecía todo. En resumen, su hija se había casado bien, y sus conversaciones sobre la jubilación ahora podían incluir frases como, cuando visitemos a los niños, en lugar de, si Sabrina alguna vez se establece. A Sabrina le encantaba. Le encantaban las cosas bonitas. Siempre le habían gustado, pero ahora podía permitírselas sin remordimientos. Empezamos a frecuentar esos restaurantes tranquilos donde los camareros saben tu nombre y la carta de vinos requiere un título de sumiller para poder navegar. Ella pedía cosas que no podía pronunciar mientras yo me limitaba a lo que me resultaba familiar, y que no costaba más que la cuota del coche. Desarrolló esta moda para las pequeñas piezas de diseño, no las llamativas, con logos que gritan, me estoy esforzando demasiado, sino las sutiles y caras que susurran, tengo buen gusto, y la cuenta bancaria que lo demuestra. Un bolso por aquí, un par de zapatos por allá, tal vez un reloj que costaba más que el alquiler de la mayoría. Nada loco, nada que nos destrozara, pero lo suficiente para que sintiera que vivía la vida que siempre había imaginado. ¿Y los viajes? Dios mío, los viajes. A Sabrina le encantaba ir a lugares donde nadie nos conocía, donde podíamos ser misteriosos y sofisticados en lugar de solo Adrián y Sabrina de Seattle, que discutían sobre a quién le tocaba sacar la basura. Escapadas de fin de semana a Portland, vacaciones más largas a lugares que tenía que buscar en Google para escribirlos correctamente. Ella investigaba hoteles boutique y restaurantes escondidos como si estuviera planeando operaciones militares, y yo la acompañaba, porque verla feliz me hacía sentir que le estaba yendo bien en la vida. Nuestro círculo social también empezó a expandirse, lo cual era a la vez una bendición y una maldición. Mónica, la mejor amiga de Sabrina de la Facultad de Derecho, estaba prácticamente pegada a su cadera cuando no estaban trabajando. Mónica era una de esas mujeres que parecían salidas de una revista de estilo de vida. Siempre impecable, siempre dispuesta a dar su opinión sobre vinos, diseño de interiores o cualquier tema que se supusiera importante para nosotros. Luego estaba Víctor, de mi equipo, quien se convirtió en nuestro referente para citas dobles y cenas grupales.
Víctor era genial, el tipo de programador que podía hablar de código conmigo durante horas, pero también se desenvolvía con soltura en conversaciones sobre cualquier otro tema. Entendía los aspectos técnicos, entendía por qué me entusiasmaba un nuevo framework de desarrollo, pero también podía cautivar a Sabrina y Mónica con historias sobre sus últimas aventuras de senderismo o sus intentos de aprender cocina francesa. Y, por supuesto, estaba la tía Noci, la hermana de mi padre, quien prácticamente me crió después de que mis padres fallecieran en aquel accidente de coche cuando tenía 15 años. Era nuestra consejera espiritual, nuestra conciencia, nuestro recordatorio de que el éxito significaba más que simplemente acumular cosas. La tía Noci venía a cenar los domingos, bendecía nuestra comida, rezaba por nuestro matrimonio, de vez en cuando, soltaba bombas de verdad que hacían que todos los demás en la mesa se interesaran de repente en sus platos. El dinero es bueno, decía con esa sensatez suya, pero no dejes que se convierta en tu Dios. He visto demasiadas parejas que veneran sus cuentas bancarias y se olvidan de venerarse mutuamente. Sabrina asentía educadamente, pero me la imaginaba archivando los comentarios de la tía Noci en la categoría de consejos dulces pero anticuados. Para Sabrina, el dinero no era Dios, era libertad. Libertad para vivir la vida que quería, para ser la persona que siempre supo que podía ser, para demostrarles a todos los que dudaron de ella que podía tenerlo todo. Por fuera, parecíamos la pareja que había leído el manual y lo había seguido al pie de la letra. Bonita casa, bonito coche, bonita ropa, bonitos amigos, bonitas vacaciones. Cumplíamos todos los requisitos, cumplíamos todos los objetivos, vivíamos el sueño americano con mayúsculas. Éramos la pareja digna de Instagram, de esas que los demás miraban y pensaban, ¿por qué mi relación no puede ser así? Teníamos cenas donde todos reían en el momento justo y elogiaban nuestras elecciones de vino. Teníamos noches de juegos que terminaban con todos diciendo que definitivamente deberíamos hacerlo más a menudo. Teníamos esa atmósfera cómoda y estable que hacía que la gente asumiera que habíamos descubierto algo en lo que ellos aún estaban trabajando. ¿Y saben qué? Por un tiempo, yo también lo creí. Pensé que descifraríamos el código, resolveríamos el rompecabezas, encontraríamos la fórmula que nos mantendría felices y exitosos para siempre. Miré nuestra vida, nuestra hermosa, cuidadosamente organizada y perfectamente gestionada, y me sentí como el tipo más afortunado del Pacífico Noroeste. No tenía ni idea de que estábamos construyendo un castillo de naipes en una zona de huracanes. ¿Sabes ese momento en el que vas viento en popa, creyendo tenerlo todo bajo control, y de repente la realidad decide darte un puñetazo en el estómago solo para recordarte quién manda realmente? Sí, bueno, bienvenidos a mi tercer año de matrimonio, cuando el universo decidió darme una lección magistral y las cosas siempre pueden empeorar. Vectorium Systems llegó a lo que los ejecutivos llaman una meseta estratégica, que en el lenguaje corporativo significa, estamos jodidos, pero vamos a sonreír y fingir que todo va bien hasta que alguien descubra cómo solucionarlo. La empresa había estado en la cima gracias a algunos éxitos anteriores, pero el mercado cambió, la competencia se puso al día y, de repente, nos convertimos en esa empresa tecnológica de la que todo el mundo habla en las conferencias del sector. La que había prometido, pero no lograba convertir la innovación en beneficios sostenibles. La primera señal fue la congelación de las bonificaciones, no canceladas, sino congeladas. Suspendidas temporalmente a la espera de las condiciones del mercado y los resultados del cuarto trimestre. Según el correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada un martes por la mañana como un excremento digital en mi café, lo leí 3 veces, esperando que las palabras se reorganizaran en algo que no significara, lo siento, ese dinero extra con el que contabas. Sí, no va a pasar. Luego vinieron las reuniones. Dios mío, las reuniones. Salas de conferencias llenas de gente con trajes caros hablando de estrategias de cambio y optimizando la eficiencia operativa, mientras todos los demás intentaban decidir si debían actualizar sus perfiles de LinkedIn o simplemente aguantar y esperar lo mejor. El ambiente en la oficina pasó de un optimismo cauteloso a una tranquilidad funeraria en unas 2 semanas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y con interesante me refiero a que cambia la vida, provoca divorcios y altera la cuenta bancaria. Durante una de esas sesiones de estrategia desalentadoras, nuestro intrépido liderazgo soltó una pequeña bomba que luego se convertiría en lo mejor y peor que me ha pasado en la vida. Si la empresa es adquirida, anunció nuestro director ejecutivo,
un tipo que parecía salido de un póster de reclutamiento de la Escuela de Negocios de Harvard. Cualquier patente de empleado que se haya presentado personalmente podrá ser vendida independientemente por el titular de la patente. Estos activos no se consideran propiedad intelectual de la empresa y no formarán parte de ningún acuerdo de adquisición. Ahora bien, la mayoría de los presentes probablemente oyeron esa frase y pensaron, genial, otra complicación legal de la que preocuparse. ¿Y yo? Esa frase me impactó la cabeza como un rayo en una bobina de Tesla. Porque en el cajón de mi escritorio, archivada y mantenida meticulosamente, había una patente para un algoritmo que podría optimizar el procesamiento de datos de maneras que harían llorar de alegría a los ingenieros de Google. Mira, no soy un simple programador que aparece, escribe funciones y se va a casa. Soy ese tipo de programador pesado que se obsesiona con la eficiencia, que se queda despierto hasta las 3 de la mañana porque descubrí una manera de hacer que algo funcione un 30% más rápido. Que patenta mis innovaciones porque veo demasiados episodios de Shark Tank y aprende a las malas que la propiedad intelectual marca la diferencia entre tener trabajo y estar desempleado pero rico. Este algoritmo en particular era mi bebé, mi obra maestra, mi jódete para todos los profesores que decían que nunca llegaría a nada. Era ágil, elegante y útil, de la manera en que hacía que el software empresarial funcionara de verdad en lugar de existir solo para torturar a los departamentos de ti. ¿Y lo mejor? Era mío. No de Vectorium, ni de los accionistas, ni de ningún inversor de riesgo. Mío. Archivado a mi nombre. Mantenido con mi dinero. Impecable y el doble de nítido. Pero no se lo dije a nadie. Ni mi equipo. Ni mi jefe. Ni siquiera Sabrina. Bueno, excepto por Marta Chun, mi mentora y la mujer más inteligente del sector tecnológico que jamás se había molestado en dedicarme su tiempo. Marta era una de esas pocas veteranas de Silicon Valley que había sobrevivido a 3 ciclos de auge y caída y aún conservaba su alma intacta. Me acogió bajo su protección cuando era desarrollador junior, me enseñó de todo, desde algoritmos avanzados hasta política de oficina, y se había convertido en una especie de hada madrina profesional. Cuando le hablé de la patente y de lo que había dicho la directiva, puso esa cara, la que ponía cuando procesaba información a la velocidad de la luz y calculaba probabilidades como una especie de computadora cuántica humana. Adrián, dijo, reclinándose en su silla en nuestra cafetería habitual. Si alguna vez hay una venta, no te apresures. Primero la estructura, luego la negociación. Y por Dios, no le digas a nadie lo que tienes entre manos hasta que tengas un asesor legal y un plan. ¿Crees que de verdad venderán?, pregunté, intentando sonar despreocupado mientras mi corazón daba saltos olímpicos. Cariño, están perdiendo dinero y se están quedando sin margen. Alguien los va a fichar por la cartera de clientes y el talento. Y cuando lo hagan, tu pequeño algoritmo les parecerá muy atractivo a quienes firmen los cheques. Esa noche volví a casa con la cabeza zumbando como si me hubiera tomado un espresso con Red Bull. Por primera vez en meses, quizá años, sentí que tenía opciones. No garantías, ni certezas, sino opciones reales que no implicaban pulir mi currículum ni suplicar entrevistas. Pero cuando entré por la puerta, listo para compartir con mi esposa una versión de este desarrollo, no los detalles, sino la idea general de que tal vez nuestro futuro financiero no era tan precario como parecía, me topé de frente con el huracán Sabrina. Así que, dijo antes de que me quitara la chaqueta. Otra vez sin bonificación. Su forma de decirlo, una vez más, me hizo parecer personalmente responsable del hundimiento de toda la economía tecnológica. Estaba de pie en nuestra cocina, todavía con su ropa de trabajo, pero con esa postura rígida que indicaba que había estado pensando en esta conversación todo el día y había preparado sus argumentos como si se dirigiera a un jurado. Toda la empresa está pasando apuros, Sabrina. No es solo. Nunca es cualquier cosa contigo, ¿verdad? Me interrumpió, y había algo en su tono que nunca había oído. Algo frío y calculador, como si me evaluara como evaluaría una cartera de valores que no rindiera como esperaba. Mira, las cosas podrían cambiar. Hay algunos cambios. Cambios. Se rió, pero no era la risa que me había enamorado en aquella azotea. Esta era más aguda, más cruel, el tipo de risa que corta en lugar de sanar. Adrián, estoy ganando dinero como asociado junior en una empresa mediana. Se supone que eres el genio tecnológico que genera mucho dinero. ¿Qué estamos desarrollando aquí, aparte de deudas?
Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio meses antes. Sabrina no se había casado conmigo porque le encantara mi sentido del humor, mi brillantez algorítmica ni mi rostro deslumbrantemente atractivo. Se había casado conmigo porque creía que iba a tener éxito financiero, y ahora que mi éxito parecía cuestionable, también lo era su interés en ser la señora de Adriano Colle. De repente, la cocina se sintió fría, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno de Seattle. Me quedé allí mirando a mi esposa. Esta mujer que creía conocer, esta mujer con la que había forjado sueños, y vi algo que nunca antes había notado. No me miraba como a su marido, que estaba pasando por un mal momento. Me veía como una mala inversión de la que empezaba a arrepentirse. Ya lo solucionaremos, dije, porque ¿qué más se puede decir cuando de repente tu matrimonio parece una sociedad que no cumple las proyecciones trimestrales? Pero al verla darse la vuelta y empezar a llenar el lavavajillas con agresividad, como si los platos la hubieran ofendido personalmente, me di cuenta de que quizá éramos un grupo mucho más pequeño de lo que pensaba. Y esa patente en el cajón de mi escritorio de repente se sintió menos como una red de seguridad y más como un salvavidas que podría necesitar antes de lo que jamás imaginé. Esa noche, acostado en la cama junto a una esposa que se sentía como una extraña, miré al techo y me pregunté cuándo exactamente me había convertido en el tipo de hombre que le guardaba secretos a la persona que se suponía era mi compañera en todo. Pero mientras escuchaba la respiración de Sabrina a mi lado, mesurada, controlada, nada que ver con los suaves suspiros de satisfacción que recordaba de nuestros primeros días, me di cuenta de que tal vez no estaba guardando secretos. Quizás finalmente estaba aprendiendo a protegerme. ¿Te has fijado en cómo cambia la gente cuando siente algo de poder? No la transformación dramática de la noche a la mañana que ves en las películas, sino la transformación lenta en la que un día te despiertas y te das cuenta de que la persona que duerme a tu lado ha sido reemplazada por alguien que conserva su rostro, pero habla con una voz completamente diferente. Bienvenidos al 4º año de mi matrimonio, cuando Sabrina Okoye decidió mostrarme exactamente en quién había planeado convertirse desde el principio. El ascenso llegó en marzo. Asociada de nivel medio en Harrington and Pike, lo que en el mundo de los abogados es básicamente como pasar de las ligas menores a las mayores. De repente, Sabrina ya no era solo otra abogada junior entusiasta que cobraba horas y servía café a los socios. Tenía sus propios casos, sus propios clientes, su propio espacio de poder legal donde podía tomar decisiones que realmente importaban. Y con ese poder llegó lo que empecé a llamar la voz del abogado. Atrás quedó la mujer que se reía de mis chistes tontos y me hablaba como si fuera su marido en lugar de un testigo al que interrogaba. En su lugar estaba esta versión elegante y profesional de Sabrina que medía cada palabra, calculaba cada respuesta y parecía ver nuestro matrimonio como un simple contrato más que debía renegociarse constantemente a su favor. La imagen lo es todo, Adrien. Decía cuando sugería que pidiéramos comida para llevar en lugar de gastar $80 en cenar en algún sitio de moda donde las raciones eran más pequeñas que mis ganas de vivir. No podemos vivir así. Así. Esas dos palabras se convirtieron en su arma favorita, utilizada cada vez que nuestro estilo de vida no encajaba con la fantasía que ella había inventado sobre cómo se suponía que debían existir las parejas exitosas. Así, significaba menos cenas fuera porque mi empresa seguía perdiendo dinero como una arteria perforada. Así, significaba solo unas vacaciones ese año en lugar de las escapadas trimestrales a las que se había acostumbrado. Así, significaba que no podía comprarse ese nuevo bolso de diseñador que tanto le gustaba sin antes revisar nuestra cuenta bancaria. Dios no quiera que vivamos dentro de nuestras posibilidades como seres humanos normales. Las noches largas empezaban más o menos a la misma hora que el cambio de actitud. Las sesiones de estrategia que explicaba cuando llegaba a las 10, 11 de la noche, a veces ni siquiera. Cenas con clientes. ¿Entiendes lo importante que es el networking en mi campo, verdad? Claro. Porque nada representa un networking profesional como llegar a casa al amanecer oliendo a colonia cara que definitivamente no era mía y actuando como si yo fuera el imbécil por preguntarle dónde había estado. Las redes sociales de Mónica se convirtieron en mi sistema de vigilancia accidental. Y déjame decirte, las historias de Instagram son un verdadero fastidio cuando intentas mantener una negación plausible sobre las actividades extracurriculares de tu esposa. Foto tras foto de noches de chicas. Donde Sabrina parecía demasiado libre, demasiado soltera, demasiado como una mujer que había olvidado que tenía un esposo esperándola en casa.
Estaba Sabrina en un bar de lujo, riendo con la cabeza echada hacia atrás como si no le importara nada. Estaba Sabrina en una cata de vinos, con la mano izquierda en una posición tan visible que no se veía su anillo de bodas. Estaba Sabrina en lo que parecía una fiesta en una casa, rodeada de hombres trajeados que definitivamente no eran otras abogadas manteniendo conversaciones profesionales inocentes. Pero cada vez que lo mencionaba, me salía la voz de un abogado. Tranquila, racional, un poco condescendiente. Como si fuera un niño incapaz de comprender las complejidades de las relaciones profesionales adultas. Esos son colegas, Adrián. Así es como se hacen los negocios en el mundo real. Quizás si entendieras las redes profesionales, no estarías atrapado en la gerencia media de una empresa en crisis. Gerencia intermedia en una empresa en crisis. Cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica, diseñada para herir lo justo y dejar cicatriz sin derramar sangre visible. Esto de la mujer que solía presumir con sus amigas de su brillante esposo, el ingeniero de software que iba a cambiar el mundo. Tarek lo vio antes que yo, claro. Mi mejor amigo siempre había sido demasiado listo para su propio bien, y tenía la molesta costumbre de señalar verdades incómodas que no estaba listo para oír. Hermano, te están calificando. Me lo dijo una noche, tomando unas cervezas, mientras yo explicaba la última desaparición de Sabrina. Y el examen no es justo, porque ella es la profesora, la alumna y la que marca la pauta. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te está poniendo a prueba, tío. Probando si aún vales la inversión que hizo al casarse contigo. Y ahora mismo, estás reprobando su pequeño examen. Quería discutir con él, defender a mi esposa, mi matrimonio y la vida que construimos juntos. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardas las verdades que no quieres admitir ni siquiera ante ti mismo, sabía que tenía razón. Sabrina no solo estaba decepcionada con nuestra situación actual. Estaba reevaluando toda nuestra relación basándose en un análisis de costo-beneficio del que yo no estaba al tanto. Así que me esforcé más. Dios mío, me esforcé tanto que me dio vergüenza. Empecé a cocinar cenas más elaboradas, pensando que si lograba crear el ambiente doméstico perfecto, quizá recordaría por qué se había enamorado de mí. Me pasaba las tardes investigando recetas, comprando ingredientes que no podíamos permitirnos y preparando comidas que harían llorar de orgullo a Gordon Ramsay. ¡Qué rico!, decía, picoteando su salmón perfectamente preparado como si fuera comida de cafetería. Pero deberíamos salir más. La gente se da cuenta cuando desapareces de la vida social. Empecé a escuchar más, o al menos a intentarlo. Cuando llegaba del trabajo, dejaba lo que estuviera haciendo y le dedicaba toda mi atención, preguntándole sobre sus casos, sus compañeros, su día. Pero en lugar de acercarnos, solo le dio más oportunidades de recordarme lo mucho más importante que era su trabajo que el mío. No entenderías la complejidad de los litigios corporativos, decía cuando intentaba ofrecerle consejos o incluso mostrar interés. No es como depurar código. Hay mucho en juego aquí, consecuencias reales. Mucho en juego. Consecuencias reales. Como si mi trabajo fuera solo un videojuego elaborado y el suyo el único que importaba en el mundo adulto. El silencio creció entre nosotros como una especie de moho tóxico, alimentándose de la decepción y el resentimiento hasta llenar cada habitación de nuestra casa cuidadosamente cuidada. Nos sentábamos en nuestra barra de desayuno con encimera de granito, la misma que ella insistía en que era de alta calidad, comiendo sin hablar, dos desconocidos que casualmente compartían hipoteca y apellido. Intentaba iniciar conversaciones sobre nuestro futuro, nuestros planes, nuestros sueños, cualquier cosa para reconectar con la mujer con la que me había casado. Pero todos los temas parecían redirigir al dinero, o mejor dicho, a mi falta de él, a mi carrera estancada, a mis bonos fallidos, a mi incapacidad para darle el estilo de vida que aparentemente le habían prometido cuando aceptó mi propuesta de matrimonio en aquella azotea hacía una eternidad. Lo peor no eran las críticas, ni la distancia, ni siquiera las evidentes señales de que se alejaba de nuestro matrimonio, evento de networking a evento. Lo peor fue cómo empecé a creerle, a pensar que tal vez estaba fracasando como esposo, como proveedor, como hombre. Que tal vez su decepción estaba justificada y que su distanciamiento era solo la consecuencia natural de mi propia incompetencia. Pero tarde por la noche,
cuando por fin llegaba a casa y se metía en la cama a mi lado como un fantasma, me quedaba allí tumbado mirando al techo y pensando en esa patente guardada en el cajón de mi escritorio, ese algoritmo hermoso, elegante y potencialmente transformador que representaba todo lo que se me daba bien, todo por lo que había trabajado. Todo lo que ella no podía ver porque estaba demasiado ocupada catalogando mis fracasos. Y me preguntaba si quizás, solo quizás, el problema no era que estaba reprobando sus exámenes. Quizás el problema era que nunca había aceptado hacerlos. ¿Conoces esa escena de las películas de terror donde todo queda en silencio justo antes de que salte el monstruo? Ese momento en que la música se detiene, el viento se calma y sabes que algo terrible está a punto de suceder, pero no puedes hacer nada más que quedarte sentado esperando. Sí, bueno, mi vida se convirtió en esa escena el día que Vectorium Systems finalmente fue absorbido por la maquinaria corporativa y tuve que decirle a mi esposa que su peor pesadilla se había hecho realidad. La adquisición fue rápida, como siempre ocurre en el sector tecnológico. Un día nos animaban a capear el temporal y salir fortalecidos. Y al día siguiente, un comunicado de prensa anunciaba que Megatech Solutions nos había adquirido por nuestro talentoso equipo y nuestras sólidas relaciones con los clientes. Traducción: querían nuestra lista de clientes y quizás a 3 de nuestros desarrolladores, y el resto podíamos irnos a la mierda con un cable USB oxidado. Los nuevos dueños trajeron a su propia gente, sus propios sistemas, sus propias ideas sobre cómo deberían funcionar las cosas. Y, sorpresa, esas ideas no incluían mantener a un líder de equipo de nivel medio que había estado ganando bastante dinero para desarrollar algoritmos que pudieran competir con sus productos existentes. Me llamaron de recursos humanos un martes por la mañana y salí con una indemnización tan generosa que me hizo sentir agradecido, pero tan insultante que me dieron ganas de quemar el edificio. Pero la cuestión es que las indemnizaciones están diseñadas para que desaparezcas sin hacer ruido, para que te lleves tu pequeño fajo de billetes y te escabullas sin causar problemas ni hacer preguntas incómodas sobre por qué una división rentable fue desmantelada para favorecer cualquier porquería que vendieran los nuevos dueños. Y normalmente, eso es exactamente lo que habría hecho. Tomé mi dinero, actualicé mi perfil de LinkedIn y comencé el descorazonador proceso de buscar trabajo en un mercado que considera a cualquiera mayor de 30 años como un peso muerto con habilidades anticuadas. Solo que ya no era normal. Tenía esa patente guardada en el cajón de mi escritorio como un arma cargada, y empezaba a sospechar que las balas de esa arma valían más que toda mi indemnización. Pero aún no podía pensar en eso, ni siquiera podía procesar lo que podría significar, porque primero tenía que ir a casa y decirle a mi esposa que estaba desempleado. Lo planeé como una operación militar. Esperaría hasta después de cenar, cuando ambos estuviéramos relajados y hartos del vino caro que ella había empezado a insistir en que compráramos, aunque nuestro presupuesto era más ajustado que el rosario de una monja. Lo tomaría con calma, quizá empezando por lo positivo. La indemnización fue decente, tenía opciones, esta podría ser una oportunidad para encontrar algo mejor. Estaría tranquilo, confiado, tranquilo. Le recordaría que teníamos ahorros, que habíamos sido inteligentes con el dinero, que esto era solo un contratiempo temporal en nuestra trayectoria ascendente. Pero ya sabes lo que dicen de los planes mejor trazados, la realidad suele arruinarlos incluso antes de llegar a lo bueno. Esa noche entré por la puerta principal, todavía con mi patética cajita de cartón de material de escritorio como si fuera una especie de refugiado corporativo, y Sabrina me miró y lo supo. Quizás fue mi expresión de conmoción, o el hecho de que estaba en casa a las 3 de la tarde un martes, o simplemente ese instinto depredador que desarrollan los abogados para detectar la debilidad de sus presas. «Te dejan ir», dijo. No era una pregunta, sino una simple constatación de hechos, pronunciada con ese tono plano y sin emociones que usaba cuando procesaba información que iba a requerir una respuesta estratégica inmediata. Dejé la caja en la encimera de la cocina, justo al lado del frutero que nunca usábamos porque siempre estábamos demasiado ocupados para comer fruta, e intenté encontrar las palabras que había estado ensayando toda la tarde. La adquisición se llevó a cabo, dije, buscando la calma y la sensatez. Trajeron a su propio equipo. Recibí una indemnización decente, y entonces se rió. No con la risa sorprendida de quien acaba de enterarse de una noticia inesperada, ni con la risa nerviosa de quien intenta procesar información difícil. Esto era algo completamente distinto, limpio, brutal y tan afilado como para cortar el cristal. Empezó en lo más profundo de su garganta y se convirtió en algo que sonaba casi alegre, como si acabara de escuchar el remate de un chiste que llevaba años esperando que alguien contara. Claro que sí,
dijo cuando por fin se le apagó la risa. Claro que te despidieron. Debí haberlo visto venir desde lejos. Sabrina, no es así. Siempre supe que fracasarías, continuó, y por cómo lo dijo. Tan natural, tan segura, como si dijera algo tan obvio como que el cielo es azul, me impactó más fuerte que si hubiera cogido un cuchillo de cocina y me hubiera apuñalado en el pecho. No estás hecha para las habitaciones en las que entro. Las habitaciones en las que ella entró. Como si el éxito fuera un club exclusivo con un código de vestimenta que jamás había aprendido y requisitos de entrada que no podía cumplir. Como si fuera una impostora que fingía pertenecer a su mundo, hasta que la realidad finalmente me alcanzó y me expuso como el fraude que siempre había sido. Pero eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era como lo repetía una y otra vez, como si probara diferentes versiones del mismo insulto para ver cuál dolía más. Se lo dijo a Mónica durante una de sus discusiones, bañadas en vino, tan alto que lo oí desde la habitación de al lado. Se lo dijo a sus padres durante la cena del domingo, con esa sonrisa condescendiente que sugería que compartía una profunda reflexión sobre la naturaleza fundamental de la ambición humana. Adrián es un hombre encantador, le diría a cualquiera que la escuchara, pero no está hecho para las salas en las que entro. Hay gente que está hecha para puestos de mando intermedio, y eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Excepto que todo en su forma de decirlo sugería que había muchos errores. Muchos errores en mí. Muchos errores en la decisión que tomó al aceptar casarse con alguien que aparentemente no merecía el aire refinado que había empezado a respirar en su elegante bufete. Mantuve la calma durante estos pequeños ataques personales, las manos quietas, la voz serena al responder. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Esa patente empezaba a parecerme menos una red de seguridad y más un arma secreta. Una carta del triunfo que nadie sabía que tenía, y menos aún la mujer que aparentemente había estado allí. Llevando la cuenta de mis fracasos desde el día en que Whit dijo, sí, quiero. La tía Noci vino el domingo siguiente, como siempre, con su sopa de pimienta casera y su asombrosa habilidad para descubrir las mentiras de 3 condados de distancia. Echó un vistazo a la tensión en nuestro comedor, a Sabrina picoteando su comida mientras hacía comentarios sutiles sobre expectativas realistas y aceptar limitaciones, a mí sentado allí como un perro apaleado intentando no reaccionar, y esperó a que Sabrina fuera a atender una llamada de Mónica antes de llevarme aparte. No pelees abiertamente, dijo, poniendo una pequeña cruz de plata en mi palma. Sus manos eran cálidas y firmes, y por un momento me sentí como ese chico de 15 años que había acogido tras la muerte de mis padres, desesperado porque alguien le dijera que todo iba a estar bien. Construye en silencio. Algunas batallas se ganan incluso antes de que el otro bando sepa que hay una guerra. Quería contarle sobre la patente, sobre las llamadas que había recibido de empresas interesadas en mi trabajo, sobre los abogados con los que había estado consultando discretamente durante mis pausas de almuerzo. Pero algo me frenaba, quizá sabiduría, quizá paranoia, quizá el mismo instinto que me había impedido compartir demasiado con Sabrina durante los últimos meses. En cambio, simplemente asentí y guardé la cruz en mi bolsillo, donde permaneció como un pequeño recordatorio de que alguien aún creía en mí, incluso cuando a mí me costaba creer en mí mismo. Esa noche, después de que Sabrina se acostara sin siquiera haber dormido bien, me senté en mi oficina en casa y me quedé mirando la solicitud de patente en la pantalla del ordenador. Todas esas horas de trabajo, toda esa brillantez reducida a lenguaje legal y especificaciones técnicas. Pero bajo la seca prosa burocrática había algo hermoso, algo poderoso, algo que me pertenecía a mí y a nadie más. Y por primera vez desde que oí la risa de Sabrina resonando en nuestra cocina, sonreí. Porque tenía razón. No estaba hecho para la habitación en la que entró. Estaba hecho para algo mucho mejor. ¿Sabes qué tiene de gracioso el divorcio? Probablemente sea el documento más honesto que verás en un matrimonio fracasado. Todas esas tonterías sobre distanciamiento y diferencias irreconciliables, cuando en realidad significan que una persona decidió que la otra no era lo suficientemente rentable como para mantenerla. Pero bueno, al menos son directos al respecto. A diferencia de los meses de guerra pasivo-agresiva que suelen precederlos, los periódicos llegaron un jueves por la mañana por mensajería, porque al parecer el correo postal no era lo suficientemente dramático para la disolución del imperio de la familia Okoye. Estaba sentado en mi oficina en casa, atendiendo llamadas de cazatalentos que querían saber por qué me habían despedido de Vectorium, jerga corporativa para despedido, pero con más sílabas para que sonara más elegante,
cuando un chico uniformado se presentó en mi puerta con un sobremanila que parecía más pesado de lo debido. Dentro estaba mi matrimonio, reducido a lenguaje legal y formateado con esos encabezados pulcros y márgenes definidos que delatan un trabajo profesional de gente que cobra por hora. Sabrina había elegido Morrison, Kane & Associates, el típico bufete de divorcios de alto standing especializado en ayudar a cónyuges insatisfechos a sacar el máximo provecho de sus futuras exparejas. Estos no eran los abogados que uno contrata cuando busca una separación amistosa. Estos eran los tiburones a los que llamas cuando quieres dejar el cadáver limpio. El motivo del divorcio fue: nos hemos distanciado. Necesito una mejora. No bromeaba. Eso decía literalmente, como si yo fuera un maldito iPhone que ya no le quedaba y ahora quisiera cambiarlo por el último modelo. La crueldad despreocupada del asunto era casi impresionante en su plenitud. No se menciona intentar solucionar las cosas. Ningún gesto simbólico de terapia o separación. Solo una eliminación limpia y quirúrgica de mi de su vida para que pudiera seguir adelante con la mejora que tenía en mente. Las exigencias financieras eran exactamente las esperadas de alguien que llevaba meses calculando esta mudanza. Quería la casa. Obviamente, no podía tener su perfil de citas con la dirección de un apartamento cuando intentaba atraer a los hombres que medían el éxito en metros cuadrados y valor de las propiedades. Quería la camioneta porque ir en autobús no era compatible con su nueva imagen de mujer profesional disponible. Quería los muebles, el arte, los electrodomésticos, básicamente todo lo que habíamos acumulado durante nuestro breve experimento de felicidad doméstica. Y luego estaba la pensión alimenticia. Dios mío, la pensión alimenticia. Según sus abogados, le debía a Sabrina una manutención continua para mantener su nivel de vida establecido mientras hacía la transición a la soltería. Porque, al parecer, el estilo de vida al que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio era mi responsabilidad financiarlo, incluso después de que ella decidiera que no merecía compartirlo con ella. Debería haberme cabreado. Debería haberme sentido indignado, dispuesto a luchar contra esta evidente extorsión con todas las armas legales posibles. En cambio, sentí algo que no había experimentado en meses: alivio. Un alivio puro, limpio y abrumador de que esta pesadilla por fin terminara y pudiera dejar de fingir que íbamos a solucionarlo. Porque esto es lo que nadie te dice sobre el divorcio: a veces los papeles no son el principio de una batalla, sino el final de una guerra que llevas años perdiendo. Sabrina no me quitaba nada. Solo hacía oficial que ya había decidido que no quería nada más que mi cuenta bancaria. Llamé a Ifeoma Duru esa tarde. Ifeoma era el tipo de abogada que otros abogados respetaban y la parte contraria temía. Una nigeriana que se había abierto camino hasta la cima de la jerarquía legal de Seattle siendo más inteligente, más preparada y más despiadada que todos los demás. Se encargó de la herencia de mis padres cuando yo era demasiado joven y estaba traumatizada para lidiar con las complejidades legales de la orfandad repentina, y desde entonces había sido mi persona de referencia para cada decisión legal importante. Adrián, cuando le expliqué la situación, me dijo que intentan aplastarte porque creen que estás desesperado y sin blanca. ¿Estás desesperado y sin blanca? Depende de tu definición de sin blanca, le dije, lo cual no era del todo mentira. Mi cuenta corriente estaba bastante floja y mis perspectivas de empleo inmediato no me inspiraban precisamente confianza. Entonces negociamos desde una posición de fuerza que en realidad no tienes, dijo con ese pragmatismo frío que la hacía valer cada centavo de su ridícula tarifa por hora. Quieren rapidez y seguridad. Les damos ambas, pero con condiciones que protegen tu futuro. La estrategia fue brillante en su simplicidad. En lugar de luchar contra las exigencias financieras, lo que habría alargado el proceso durante meses y habría costado más en honorarios legales que el valor de los activos, le dimos a Sabrina todo lo que quería, pero lo estructuramos de tal manera que me protegiera de futuras reclamaciones si mis circunstancias cambiaban. Esto es lo que vamos a hacer, explicó Ifeoma durante nuestra maratónica sesión de estrategia. Calculamos la pensión alimenticia total por adelantado y la pagamos en un solo pago de su indemnización. Limpio, sencillo y listo. Sin pagos mensuales, sin obligaciones continuas, sin fechas de audiencia para modificar la manutención si alguna de sus situaciones cambia. ¿Y si dice que no? No lo hará. Porque sus abogados le dirán que más vale pájaro en mano que ciento volando. Sobre todo cuando al pájaro en mano podría comérselo un gato llamado desempleo.
Pero la verdadera jugada maestra fue la segunda parte de nuestra oferta. Una cláusula mutua que impediría para siempre que cualquiera de los dos presentara reclamaciones financieras adicionales contra el otro. Sin importar lo que sucediera en el futuro, ganar la lotería, recibir una herencia, alcanzar un gran éxito profesional, lo que fuera, tendríamos prohibido legalmente volver a pedir más dinero. Esto es sobreprotector. Y Feoma me lo advirtió. Si ganas la lotería la semana que viene, no podrá tocarla. Pero si se convierte en socia millonaria de su firma, eso tampoco te lo puedes permitir. ¿Seguro que quieres este nivel de irrevocabilidad? Pensé en la risa de Sabrina, en las habitaciones para las que supuestamente no estaba hecho, en los meses de desprecio silencioso y las sutiles insinuaciones de que la estaba hundiendo. Pensé en esa patente guardada en el cajón de mi escritorio y en las llamadas que había estado recibiendo de empresas que entendían su valor mejor que mi esposa. Sí, dije, quería algo a prueba de balas. La negociación fue sorprendentemente breve. Kane Bitlow, el abogado principal de Sabrina, era justo lo que se esperaba de un tipo especializado en divorcios de personas con altos ingresos. Traje caro, dentadura perfecta y ese apretón de manos seguro que dejaba claro que llevaba sacando dinero de esposas decepcionadas desde antes de que aprendiera a atarme los zapatos. Revisó nuestra oferta con ese ceño fruncido teatral que probablemente impresionaría a los clientes que le pagaban $500 la hora por fruncir el ceño profesionalmente. Esta cláusula es sobreprotectora, dijo, haciéndose eco de la advertencia de Feoma, pero con más condescendencia. Su cliente podría arrepentirse de renunciar a todas sus futuras reclamaciones. ¿Y si su situación mejorara drásticamente? Casi me río. ¿Y si la mía mejorara? Hermano, si supiera lo que tengo guardado en mi archivador, esperando el momento oportuno para reescribir por completo la definición de mejora de circunstancias. Sabrina ya estaba cogiendo el bolígrafo antes de que él terminara su objeción. Quería salir, quería irse rápido, quería publicar su victoria en redes sociales y empezar a buscar la mejora que tanto le interesaba. La idea de que algún día yo pudiera valer más que mi indemnización actual probablemente parecía tan probable como que me salieran alas y volara a la luna. Solo quiero que esto termine de una vez, dijo, y por primera vez en meses, coincidimos plenamente en algo. Firmó con la misma seguridad que había usado en nuestro certificado de matrimonio, probablemente pensando que acababa de dar el golpe de estado financiero del siglo. Firmé con pulso firme, pensando en la libertad, en las posibilidades, en la hermosa ironía de pagar mi propia liberación con el dinero que había ganado por mi despido. 2 semanas después, transferí la pensión alimenticia a tanto alzado, calculada y acordada hasta el último céntimo, sin problemas. Luego, subí mis 2 maletas a la parte trasera de un Uber y dejé nuestra casa perfecta por última vez. No miré atrás, no di un último paseo sentimental por las habitaciones donde habíamos jugado a las casitas y fingido ser felices. Porque esto es lo que Sabrina nunca entendió, lo que sus costosos abogados nunca le explicaron, lo que todos sus análisis de costo-beneficio nunca consideraron. A veces, la mejor inversión es comprar una salida de una mala sociedad antes de que destruya todo por lo que has trabajado. Y a veces, si tienes mucha suerte y eres muy inteligente, puedes hacerlo con dinero que está a punto de convertirse en lo menos importante de tu cuenta bancaria. La paciencia es curiosa. Mucha gente cree que se trata de esperar pasivamente a que pasen cosas buenas, como una especie de lotería cósmica donde simplemente compras tu boleto y esperas lo mejor. Pero la verdadera paciencia, la que te cambia la vida, consiste en saber exactamente qué esperas y ser lo suficientemente inteligente como para callarte hasta que llegue el momento perfecto. 3 meses después de formalizar mi divorcio, aprendí la diferencia entre esperar un milagro y maquinarlo. Vivía en un pequeño apartamento encima de la panadería Romanos en Fremont, el tipo de lugar donde te despiertas cada mañana con el olor a pan recién hecho y el sonido de los camiones de reparto golpeando las ventanas. No era glamuroso. Diablos, ni siquiera estaba especialmente limpio. Pero era mío, y después de meses viviendo en una casa que parecía un museo de expectativas fallidas, mío era la palabra más hermosa del idioma inglés. El apartamento venía amueblado con lo que generosamente llamé una venta de garaje americana temprana, un sofá que había visto décadas mejores, una mesa de comedor que se tambaleaba si la mirabas mal y una cama que hacía ruidos como si se estuviera muriendo cada vez que me daba la vuelta. Pero tenía wifi decente y una ventana que daba al canal, y sinceramente, eso era todo lo que necesitaba mientras pensaba qué demonios iba a hacer con el resto de mi vida.
No estaba buscando trabajo, lo cual probablemente debería haberme preocupado más. Mi indemnización por despido fue lo suficientemente decente como para mantenerme con comida y techo por un tiempo, y por primera vez en años, dormía toda la noche sin despertarme con un sudor frío pensando en los pagos de la hipoteca y las facturas de las tarjetas de crédito. Y si mi esposa todavía me quería lo suficiente como para fingir que no le avergonzaba mi existencia. Pero sobre todo, estaba esperando, porque 3 días después de firmar los papeles del divorcio, mi teléfono empezó a sonar con una llamada muy específica, de esas que me aceleraban el corazón, me temblaban las manos y me ponían a calcular números que parecían demasiado grandes para ser reales. La primera llamada era de TechFlow Industries, una startup que, de alguna manera, se había enterado de mi algoritmo y quería saber si me interesaría obtener licencias. La segunda era de Datastream Solutions, una empresa mediana especializada en software empresarial que, al parecer, había estado siguiendo mis solicitudes de patente como quien sigue la cotización de las acciones. Al final de la semana, 6 empresas habían mostrado un gran interés en lo que, educadamente, llamaban mis activos de propiedad intelectual. Fue entonces cuando volví a llamar a IFEOMO, porque si algo te enseña el divorcio, es que nunca, jamás, hay que tomar decisiones financieras importantes sin hablar con alguien más inteligente que tú, que cobre lo suficiente como para preocuparse por proteger tus intereses. Adre, dijo, después de explicarle la situación, que necesitas más que un abogado de divorcios. Necesitas un abogado de negocios, un estratega fiscal y probablemente un terapeuta, porque estás a punto de entrar en un mundo donde todos querrán ser tus mejores amigos y la mayoría te mentirán descaradamente. Entra Luis Romero, un estratega fiscal extraordinario, el tipo de hombre que podría encontrar lagunas legales en los 10 mandamientos si le pagaras lo suficiente. Luis era el hombre de IFEOMO para estructuras financieras complejas, el mago tras bambalinas que ayudaba a los ricos a mantenerse ricos asegurándose de que el tío Sam recibiera su parte, pero ni un centavo más de lo absolutamente necesario. Esto es lo que vamos a hacer, explicó Luis durante nuestra primera reunión, extendiendo papeles sobre la mesa de conferencias como si estuviera planeando una campaña militar. No queremos que este dinero esté cerca de tu nombre. Demasiado complicado. Demasiado rastreable. Demasiadas maneras de que te vuelva en contra si tus circunstancias cambian. La estructura que diseñó era hermosa en su complejidad. Primero, crearíamos Northridge Analytics LLC, una sociedad de responsabilidad limitada que poseería la patente y dirigiría todas las negociaciones. Luego, crearíamos Onyx Trust, que sería el propietario de Northridge y serviría como una capa adicional de protección entre el dinero y yo. Sería el beneficiario del fideicomiso, pero no el propietario, lo que significaba que, legalmente hablando, no era el dueño de la patente, ni de la empresa, ni de las ganancias de ninguna venta. Esto es una exageración, dije, mirando el organigrama que parecía diseñado por alguien con problemas de confianza y un título en derecho. Exagerar es justo lo que buscas cuando estás a punto de ganar más dinero que nunca, respondió Luis. Cuantos más obstáculos haya entre tú y el dinero, más difícil será que alguien pueda ir a por él más adelante. Exesposas, acreedores, Hacienda. Todos pueden intentarlo, pero estarán luchando contra sombras y papeleo en lugar de dar con un objetivo real. Las negociaciones duraron 6 semanas, y les aseguro que ver a abogados corporativos pelearse por su propiedad intelectual es como ver a leones pelearse por una gacela, solo que la gacela vale 8 cifras y todos los involucrados facturan por incrementos de 15 minutos. Resultó que mi pequeño algoritmo no solo era útil, sino revolucionario. El tipo de avance que podría ahorrarles a las empresas de Fortune $500 millones en costos de procesamiento, a la vez que haría que sus sistemas funcionaran más rápido que un guepardo con Red Bull. Todas las empresas a las que llamó querían derechos exclusivos, no solo licencias, lo que significaba que básicamente estaban pujando por todo mi futuro en la subasta más cara en la que nunca planeé participar. Megatech Solutions, los mismos imbéciles corporativos que me despidieron de Vectorium, terminaron ganando la guerra de ofertas, lo cual fue lo suficientemente irónico como para hacerme creer en la justicia cósmica. Querían tanto mi algoritmo que estaban dispuestos a pagar lo que Luis llamaba dinero para que te jodan, que al parecer es un término técnico para cantidades tan grandes que pueden cambiar radicalmente tu relación con el dinero para siempre. Las negociaciones finales tuvieron lugar en la sala de conferencias de IFEOMA, donde yo estaba sentado tranquilamente en un rincón mientras abogados con trajes de $1000 discutían sobre decimales que representaban más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Me sentí como si estuviera viendo la vida de otra persona,
como si hubiera entrado accidentalmente en una película donde el protagonista se enriquece gracias a una serie de coincidencias y decisiones inteligentes que parecían demasiado convenientes para ser reales. Pero cuando finalmente llegaron a un acuerdo y Luis deslizó el contrato sobre la mesa para que lo firmara, el número al final era muy, muy real. 167 millones de dólares. 167 millones de dólares por un algoritmo que desarrollé en mi tiempo libre, porque era demasiado obsesivo-compulsivo para aceptar que el procesamiento de datos tuviera que ser ineficiente. Firmé con mano firme, intentando aparentar ser el tipo de persona que negociaba contratos millonarios con regularidad, en lugar de alguien que cenaba ramen 3 noches a la semana. Luego salí, apagué el teléfono y caminé hasta el muelle donde Sabrina y yo solíamos tener nuestras primeras citas, cuando creíamos que estábamos construyendo algo duradero. Me quedé allí 1 hora, dejando que el viento me golpeara la cara hasta que el agua se volvió borrosa y las luces de la ciudad empezaron a reflejarse en el sonido como diamantes dispersos. No llamé a nadie, no celebré, ni siquiera me permití pensar en lo que esto significaba para mi futuro. Me quedé allí de pie, respirando, sintiendo algo que no había sentido en años. Una paz total, absoluta, abrumadora. Cuando por fin llegué a casa, a mi destartalado apartamento encima de la panadería, hice algo que probablemente habría horrorizado a todos los asesores financieros de Seattle. Me fui a dormir. No compré nada, no cambié nada, ni siquiera revisé mi saldo bancario para asegurarme de que la transferencia se hubiera realizado. En lugar de eso, formé un pequeño equipo. Marta Chin aceptó ser mi asesora, aportando sus décadas de experiencia en la industria tecnológica y su habilidad sobrenatural para detectar cualquier tontería a 3 usos horarios de distancia. Víctor, mi antiguo compañero de Vectorium, se unió como jefe de ingeniería, probablemente porque estaba cansado de trabajar para empresas que no veían más allá de su próximo informe trimestral. Y Keisa Williams, una especialista en operaciones a quien conocía de mis inicios en tecnología, completó el grupo como la persona que se aseguraría de que realmente hiciéramos las cosas bien, en lugar de solo hablar de hacerlas. Nos pagábamos modestamente. Lo suficiente para vivir cómodamente, pero no para llamar la atención ni cambiar drásticamente nuestro estilo de vida. El resto se reinvirtió en crear productos, desarrollar nuevos algoritmos y crear el tipo de empresa en la que siempre había querido trabajar, pero que nunca había tenido la inteligencia de fundar. Por primera vez en años, dormí. Dormí de verdad. No el colapso de agotamiento de quien ha estado funcionando a base de estrés y cafeína, sino el sueño profundo y reparador de quien finalmente comprendió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Y lo mejor? Nadie lo sabía. Ni mis antiguos compañeros. Ni mis vecinos. Ni siquiera la tía Noci. Yo era solo Adriano Colle, un ingeniero de software recién divorciado que vivía encima de una panadería y parecía llevar su vida posmatrimonial con una calma inusual. El dinero estaba en cuentas que jamás tocaría, protegido por estructuras legales diseñadas por personas más inteligentes que yo, generando rendimientos que financiarían lo que viniera después. Y por primera vez desde que conocí a Sabrina Holt en aquella azotea hacía una eternidad, me sentí como el cabrón más afortunado del mundo. ¿Sabes lo que dicen de los secretos en la era digital? Son como material radiactivo con una vida media que se mide en historias de Instagram y actualizaciones de LinkedIn. No importa lo cuidadoso que seas, cuántas capas de protección legal construyas, lo discretamente que intentes vivir tu nueva vida. Con el tiempo, alguien se dará cuenta de que el tipo que solía recortar cupones de repente actúa como si el dinero no fuera un problema. Y cuando ese alguien tiene contactos, un título en derecho y una necesidad patológica de tener razón en todo, bueno, ahí es cuando tu tranquila existencia salta por los aires. La filtración empezó, como suele ocurrir, con alguien que debería haberse metido en sus propios asuntos. La maldita Mónica Patterson, la compañera sentimental de Sabrina en la Facultad de Derecho. La mujer que publicaba esas fotos de las noches de chicas que documentaban la transformación gradual de mi esposa, de casada a soltera y lista para conocer gente. Mónica siempre había sido de esas personas que coleccionaban chismes como si fueran vino añejo. No se lo bebió necesariamente de inmediato, pero lo guardó en un lugar seguro hasta el momento perfecto para descorcharlo y ver cómo se desataba el caos. Al parecer, Mónica había estado haciendo un poco de stalkeo en redes sociales porque eso es lo que hacen los abogados desempleados. Entonces notó algunos patrones interesantes en mi comportamiento después del divorcio,
como el hecho de que me habían visto en la panadería de Romano todas las mañanas, con aspecto sospechosamente relajado para alguien que debería haber estado buscando trabajo, o el hecho de que mi perfil de LinkedIn no se hubiera actualizado en meses. Lo que en el mundo tecnológico es básicamente el equivalente a anunciar que has renunciado a la vida por completo. Pero la verdadera señal de alerta probablemente fue cuando Víctor publicó una foto de nuestra pequeña reunión de equipo en una cafetería del Capitolio, donde yo aparecía demasiado cómoda para alguien cuya pensión alimenticia debería haberlo dejado comiendo ramen en el futuro previsible. Nada obvio, nada que pudiera despertar sospechas en la gente normal, pero Mónica no era una persona normal. Mónica era una abogada con tiempo libre y una mejor amiga que había estado presumiendo de lo bien que había despachado a su perdedor exmarido. La primera señal de alerta llegó en forma de una historia de Instagram tan pasivo-agresiva que podría haberse usado como prueba en un curso de posgrado sobre manipulación social. Una foto de un cóctel caro con la leyenda, celebrando con amigos que conocen el valor de la honestidad. El esmalte de uñas brilla. Algunas personas fingen estar en la ruina, pero el karma siempre expone la verdad. Etiqueta, autenticidad. Etiqueta, hablar con sinceridad. Etiqueta, bendecido. Tan sutil como un ladrillo atravesando una ventana, pero efectivo. En cuestión de horas, empecé a recibir mensajes de amigos en común, mensajitos casuales preguntándome cómo estaba, si ya había encontrado trabajo, si necesitaba algo. El tipo de gestos de preocupación que se dan cuando empiezan a circular rumores y la gente quiere ponerse del lado bueno de cualquier drama que esté a punto de estallar. Los ignoré a todos, mantuve la cabeza baja, seguí con mis asuntos, fingiendo no haber notado cómo las conversaciones se interrumpían al entrar en las habitaciones o las miradas que me lanzaban cuando creían que no prestaba atención. Porque lo que pasa con los rumores es que solo tienen poder si los alimentas, los niegas con demasiada vehemencia y te sientes culpable, y si los reconoces, básicamente confirmas que hay algo sospechoso. Pero Sabrina no se conformó con dejar las cosas como estaban. Tras 2 semanas de silencio en redes sociales, que para ella equivalían al voto de celibato digital de un monje, reapareció con lo que solo puedo describir como una determinación agudizada. Atrás quedaron las selfies triunfantes tras el divorcio y las citas inspiradoras sobre nuevos comienzos. En su lugar, había algo más complejo, más centrado, como si hubiera estado usando su tiempo libre para investigar y planificar una estrategia. El mensajero llegó un martes por la mañana, igual que la última vez, pero este paquete se sentía diferente. Más pesado, más oficial, más caro, si tal cosa era posible. Dentro había una moción para reabrir los estados financieros, tan gruesa que podría haber sido utilizada como arma, acompañada de acusaciones que parecían escritas por alguien que había invertido mucho tiempo y dinero investigando cada aspecto de mi vida después del divorcio. La teoría básica era elegante en su simplicidad. Oculté bienes durante nuestro divorcio, oculté ingresos que deberían haber sido incluidos en nuestro acuerdo y, en general, cometí un fraude a una escala que enorgullecería a Bernie Madoff. Según el nuevo equipo legal de Sabrina, como al parecer Morrison, Kane y sus asociados no eran lo suficientemente despiadados para este sangriento caso, participé en una campaña sistemática para defraudar a mi exesposa y despojarla de la parte que le correspondía del patrimonio conyugal. El demandado ocultó información financiera importante, léase un párrafo particularmente interesante, incluyendo, entre otros, activos de propiedad intelectual, negociaciones comerciales pendientes e ingresos previstos por la venta de tecnología patentada. El demandante fue inducido fraudulentamente a aceptar un acuerdo que subvaloraba considerablemente el patrimonio conyugal. Lo mejor del asunto fue que no se equivocaron del todo. Había estado negociando con empresas sobre mi patente. Sabía que mi situación financiera probablemente mejoraría drásticamente. Firmé ese acuerdo de divorcio con información que lo habría cambiado todo si Sabrina se hubiera enterado. Lo feo era que nada de eso importaba, legalmente hablando, debido a una nimiedad llamada tiempo y a otra aún más insignificante llamada esa hermosa, infalible y sobreprotectora cláusula que Kane Bitlow había advertido que podría ser demasiado restrictiva. Pero la postura de Sabrina era clara y sencilla. Había ocultado el pago durante nuestro divorcio, lo que hizo que nuestro acuerdo fuera fraudulento, lo que significaba que ella merecía su parte justa de lo que debería haber sido propiedad conyugal desde el principio. Era el tipo de argumento que parecía razonable si no se examinaban demasiado las fechas, la documentación ni el lenguaje legal que ella había estado tan ansiosa por firmar tan solo unos meses antes.
Lo que ella no sabía, lo que sus nuevos y costosos abogados aparentemente no se habían molestado en investigar a fondo antes de presentar su moción, era que cada aspecto de mi defensa estaba documentado, con fecha y era legalmente infalible. La venta se había realizado meses después de que se formalizara nuestro decreto de divorcio, no antes. La patente se presentó solo a mi nombre, años antes de que nuestro matrimonio empezara a desmoronarse, mantenida con mi propio dinero y mi propio trabajo. Y lo más hermoso, irónico y perfecto, es que todas las ganancias de la venta habían ido directamente a Northridge Analytics LLC, propiedad de Onyx Trust. Esto significaba que, técnicamente, legalmente y demostrablemente, yo nunca había recibido ni un solo centavo de la transacción que me hizo rico. Pero lo mejor de todo, la guinda del pastel legal, era esa cláusula que ella había firmado sin leerla con atención. Esa cláusula sobreprotectora, innecesariamente restrictiva y supuestamente injusta que nos impedía a ambos presentar futuras reclamaciones financieras contra el otro, independientemente de las circunstancias. Literalmente, había cedido sus derechos sobre cualquier dinero que yo pudiera ganar en el futuro, y luego me demandó por ganar dinero en el futuro, aparentemente sin darse cuenta de que ambas cosas eran mutuamente excluyentes ante la ley. Llamé a Ifeoma en cuanto terminé de leer la moción, y por primera vez desde que la conocía, la oí reír a carcajadas durante una conversación profesional. Adrián, dijo, he visto muchas estrategias legales estúpidas en mi carrera, pero esta podría ser la más estúpida. Básicamente, argumentan que la defraudaste al no predecir el futuro con suficiente precisión durante el proceso de divorcio. Así que luchamos. Bueno, vamos a hacer más que luchar. Vamos a presentar una contrademanda por incumplimiento del acuerdo, litigio frívolo y honorarios de abogados. Porque si alguien va a usar el sistema judicial como arma para intentar aprovecharse de ti, va a pagar por el privilegio. Por primera vez en meses, sonreí. Sonreí de verdad. Esa sonrisa que empieza en el pecho y se extiende hasta que sientes que vas a estallar de alegría al ver cómo los planes cuidadosamente trazados de alguien explotan en su cara. ¿Sabrina quería una guerra? Bien. Podría tener su guerra. Pero estaba a punto de aprender la diferencia entre luchar contra alguien desesperado y luchar contra alguien que no tenía nada que perder y recursos ilimitados para asegurarse de que se hiciera justicia, con una guarnición de honorarios legales carísimos. Hay algo casi religioso en un tribunal cuando no eres tú quien va a ser crucificado. Los techos altos, la madera pulida, la forma en que todos hablan con tono mesurado, como si temieran despertar a algún dios de la justicia dormido que pudiera castigarlos por hablar demasiado alto. El Tribunal Superior del Condado de King, Departamento 12, presidido por la honorable Marisol Morales, estaba a punto de convertirse en el escenario donde el delirio cuidadosamente construido de mi exesposa se encontraría con la fría y dura realidad del derecho contractual y la documentación adecuada. Ya había estado en tribunales antes. Nada dramático. Solo las responsabilidades habituales de un adulto, como liquidar la herencia de mis padres y lidiar con las compañías de seguros que creían que los casos fortuitos eran una forma legítima de evitar el pago de reclamaciones. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esta era la mujer que se rió de mis fracasos, desestimó mi potencial y cedió sus derechos sobre mi éxito, intentando convencer a un juez de que merecía una segunda oportunidad para aprovechar los mismos logros que tanto confiaba que nunca se producirían. La jueza Morales lucía exactamente como se espera de un juez, 50 y tantos años, cabello canoso recogido en un moño sencillo y una mirada penetrante que sugería que había visto todas las tonterías del sistema legal y no le impresionaba ninguna. Llevaba 12 años en el tribunal, según la investigación de Ifeoma, con fama de evitar los dramatismo legal y centrarse en lo que la ley realmente decía, en lugar de en lo que los abogados deseaban que dijera. Sabrina se sentaba a la mesa del demandante con el aspecto de haber salido de una sesión de fotos corporativas. Postura perfecta, traje conservador, peinado con ese estilo de mujer profesional y confiable, un look que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Había perdido peso desde nuestro divorcio, noté, y había algo más duro en su rostro, más anguloso, como si el éxito hubiera afinado sus rasgos junto con sus ambiciones. Al parecer, Kane Bitlow había sido reemplazado por alguien aún más caro. Marcus Chun, sin parentesco con mi Marta, socio de Blackstone y Associates, especializado en divorcios de personas con altos patrimonios y con la reputación que hacía que la parte contraria actualizara su seguro de mala praxis. Chun parecía tallado en granito y vestido por alguien que entendía que la intimidación era solo un servicio facturable. Su señoría, empezó Chun,
y su voz tenía ese tono de tribunal que hacía que cada palabra sonara como si estuviera grabada en mármol. Mi cliente fue víctima de una campaña sistemática de engaño financiero. El acusado ocultó bienes, tergiversó sus perspectivas financieras e indujo fraudulentamente a la señora Holt a aceptar un acuerdo que subvaloraba considerablemente el patrimonio conyugal. Se portó bien, hay que reconocerlo. La forma en que expuso el caso lo hacía parecer casi razonable. Pobre Sabrina, engañada por su intrigante esposo, quien ocultó su verdadero valor y la engañó para que aceptara centavos cuando merecía dólares. Habló de intereses equitativos, tergiversaciones materiales y el deber de la plena divulgación financiera, como si estuviera recitando las Sagradas Escrituras. La cronología que presentó fue magistral en su edición selectiva. Sí, había estado negociando con empresas sobre mi patente. Sí, sabía que mi situación financiera probablemente mejoraría. Sí, no les conté estas negociaciones durante nuestro proceso de divorcio. Dicho así, sin contexto ni matices legales, sonaba a fraude. De hecho, casi me convenció, y yo era quien sobreviviría a los hechos. El acusado continuó Chun, entusiasmándose con el tema, firmó un acuerdo de divorcio mientras poseía una patente valorada en más de 160 millones de dólares. No se trataba de una ganancia inesperada ni de un billete de lotería de la suerte. Era una transacción comercial calculada que ocultó deliberadamente a su esposa y a su abogado. Sabrina asintió como si oyera estos hechos por primera vez, interpretando el papel de la mujer agraviada con una convicción digna de un Oscar. Probablemente practicó esa expresión frente al espejo, esa mezcla perfecta de dolor e indignación que te hacía querer extenderle un cheque solo para que el dolor desapareciera. Pero entonces le tocó el turno a Ifeoma, y verla trabajar era como ver a un cirujano operar con un bisturí de pura precisión legal. Su señoría, dijo, levantándose de su silla con la tranquila confianza que da saber que uno tiene todas las de ganar, la moción de la demandante se basa en un malentendido fundamental tanto de la cronología de los acontecimientos como de las obligaciones legales de las partes durante el proceso de divorcio. No fue teatral, ni ruidosa, ni dramática. Simplemente expuso los hechos, uno por uno, como si estuviera construyendo una casa que nadie pudiera derribar. Primero, la cronología. La venta de la patente se produjo 3 meses después de la formalización del divorcio. No 3 días. No 3 semanas. 3 meses. Tiempo suficiente para que Sabrina cambiara su estado civil en Facebook, volviera a salir con alguien y publicara aproximadamente 47 historias de Instagram sobre su fabulosa nueva vida de soltera. En segundo lugar, la estructura de propiedad. La patente se había presentado solo a mi nombre, años antes de que nuestro matrimonio empezara a mostrar problemas, se había mantenido con mi propio dinero y se había desarrollado con mi tiempo y experiencia. Era tan propiedad conyugal como mis pensamientos o mis sueños nocturnos. En tercer lugar, la estructura financiera. Todas las ganancias de la venta se destinaron a Northbridge Analytics LLC, propiedad de Onyx Trust. Nunca recibí un solo dólar de la transacción. Técnicamente, legalmente y demostrablemente, no era más rico hoy que el día que firmamos el divorcio. Pero lo mejor, la pieza clave, el momento en que se vio cómo el caso cuidadosamente elaborado de Chin se desvanecía, fue cuando Ifeoma sacó el acuerdo de conciliación y leyó en voz alta el párrafo 14, inciso C. Ambas partes acuerdan que este acuerdo representa una resolución completa y definitiva de todas sus reclamaciones financieras. Ninguna de las partes tendrá derecho a solicitar modificaciones, manutención adicional ni ninguna otra compensación financiera de la otra, independientemente de cambios en las circunstancias, aumento de ingresos, herencias, premios de lotería, éxito empresarial o cualquier otra mejora en la situación financiera de cualquiera de las partes. Dejó que esto se asimilara por un momento, la sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración del alguacil. Luego continuó, Su Señoría, la demandante firmó este acuerdo voluntariamente, con plena representación legal, después de que su abogado le advirtiera específicamente que esta cláusula podría ser sobreprotectora y que podría arrepentirse de renunciar a futuras reclamaciones. Decidió firmar de todos modos porque quería un divorcio rápido y creía que su esposo nunca llegaría a ser más de lo que su situación actual sugería. La jueza Morales había estado tomando notas durante ambas presentaciones, pero ahora levantó la vista y se la podía ver conectando, siguiendo la lógica legal hasta su inevitable conclusión. Hizo exactamente 3 preguntas, cada una con precisión quirúrgica.
Abogada Chun, ¿argumenta que su cliente debería ser recompensado por hacer una mala apuesta? Señora Duru, ¿existía alguna obligación legal para su cliente de revelar las negociaciones de patentes en curso que podrían o no generar ingresos futuros? Y, por último, ambas consejeras, ¿cómo concilia este tribunal una reclamación por activos ocultos cuando se demuestra que esos activos no existían al momento de la ejecución del acuerdo? Chun intentó recuperarse, hablando de intereses equitativos, el espíritu de la divulgación completa y las preocupaciones de política pública sobre la recompensa del engaño. Pero se le veía forcejeando, intentando encontrar un punto de apoyo legal que no existía porque su cliente ya había renunciado a su legitimidad para presentar estos argumentos. La jueza Morales ni siquiera hizo un receso para considerar su decisión. Simplemente cerró la carpeta y miró directamente a Sabrina por primera vez durante el proceso. Moción denegada, dijo con esa firmeza que hizo que sus palabras se sintieran como un portazo. Desestimada con prejuicios. Pero Ifeoma no había terminado. Se levantó de nuevo, suave como la seda, y presentó nuestra reconvención por incumplimiento del acuerdo transaccional y honorarios de abogado. El juez la concedió sin dudarlo, señalando que usar los tribunales como arma para justificar el arrepentimiento del comprador no era un uso aceptable de los recursos judiciales y que un litigio frívolo debía tener consecuencias. Fue entonces cuando la compostura de Sabrina finalmente se quebró. Solo por un instante, el tiempo suficiente para ver a la mujer con la que me había casado, no a la profesional refinada ni a la exesposa calculadora, sino a la persona que se dio cuenta de que acababa de cometer un error muy caro y que no había vuelta atrás. Ella no me miró mientras salían, pero Kane sí. La expresión de su rostro sugería que ya estaba calculando cuánto le costaría este desastre a su seguro de negligencia. Afuera del juzgado, Ifeoma y yo nos quedamos bajo la llovizna de Seattle mientras ella explicaba lo que acababa de pasar en términos que no requerían un título en derecho para entender. Apostó en tu contra, dijo simplemente. Apostó a que nunca valdrías más que tu indemnización, y perdió. Ahora paga por el privilegio de equivocarse. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, sentí algo que no había experimentado desde aquella noche en la azotea cuando Sabrina aceptó mi propuesta. Una certeza total, absoluta y abrumadora de que estaba exactamente donde debía estar. La única diferencia fue que esta vez, yo era el único que celebraba. ¿Sabes ese momento después de una tormenta cuando todo se queda en silencio y por fin puedes volver a pensar? Cuando el aire huele a limpio y el mundo parece limpio y nuevo, y te das cuenta de que todo el ruido y la furia que parecían tan importantes hace apenas unas horas eran en realidad el mal tiempo que pasaba. Así me sentí las semanas posteriores al juicio, como si hubiera vivido un huracán durante años y por fin hubiera alcanzado la calma que llega después de que la tormenta se marcha para aterrorizar la vida de alguien más. Escribí una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto, ni una publicación pasivo-agresiva en redes sociales que les hiciera saber a todos que había ganado sin decirlo. Una carta de verdad, en papel de verdad, el tipo de correspondencia formal que la gente solía enviar cuando quería que sus palabras tuvieran peso. Pasé 3 horas escribiéndola, tachando líneas, volviendo a empezar, intentando encontrar el equilibrio perfecto entre gracia y contundencia. Querida Sabrina, empezó porque, incluso después de todo, ella merecía esa cortesía. Gracias por irte rápido. No podría haber construido esto contigo a mi lado. La pieza que tengo vale más que el dinero. Eso fue todo. 41 palabras que decían todo lo que llevaba meses pensando, pero que nunca había podido expresar. No, que te jodan por intentar robarme el dinero. O espero que hayas aprendido la lección. O cualquiera de las cosas mezquinas y vengativas que podría haber dicho. Solo el reconocimiento de una simple verdad. Algunas personas están destinadas a ser parte de tu camino, y otras a mostrarte por qué necesitabas tomar un camino diferente. Lo sellé en un sobre, escribí su dirección con mi letra cuidadosa y lo acompañé hasta la oficina de correos. Sin remitente. No pedí una respuesta. No esperaba que comprendiera o apreciara el sentimiento. Solo un final limpio para un capítulo que se había extendido demasiado. La llamada empezó 3 días después. La primera llegó mientras tomaba un café en Romanos, sentado en mi mesa de siempre junto a la ventana, desde donde podía ver a los pasajeros matutinos pasar a toda prisa, como si huyeran de algo que los persiguiera. Mi teléfono vibró y el nombre de Sabrina apareció en la pantalla como un fantasma de una vida que ya había enterrado.
Lo dejé sonar, vi cómo saltaba el buzón de voz y volví a mi café y al periódico como si nada. La segunda llamada llegó esa noche mientras preparaba la cena. Nada del otro mundo, solo pasta con salsa y la tranquila satisfacción que da comer lo que realmente quieres en lugar de lo que alguien más cree que deberías agradecer. De nuevo, lo dejé sonar. De nuevo, volví a lo que estaba haciendo como si mi teléfono fuera solo otro electrodoméstico haciendo ruido. La tercera llamada llegó a la mañana siguiente, tan temprano que me despertó del sueño profundo y sin sueños que había estado disfrutando desde el juicio. Esta vez apagué el teléfono por completo y fui a dar un paseo por el lago verde, donde las familias alimentaban a los patos, las parejas se tomaban de la mano y el mundo seguía girando sin mi participación en el drama que Sabrina intentaba crear. Pero a la cuarta llamada, algo me impulsó a responder. Quizás curiosidad, quizás cierre, quizás solo el deseo perverso de escuchar lo que ella creía que podría decir para cambiar algo de nuestra situación. Contesté el último timbre, justo antes de que volviera al buzón de voz. Adrián. Su voz era distinta a la que recordaba, más baja, menos segura, como si hubiera estado practicando qué decir pero no conseguía pronunciar las palabras. Hola, Sabrina. Adrián, lo siento. Las palabras salieron atropelladas, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente decidiera soltarla de golpe. No lo sabía. Estaba enojado. Pensé que me habías ocultado algo y no soportaba la idea de que te hubieras aprovechado de mí. Pensé en la azotea donde nos conocimos, en la casa que compramos juntos, en los sueños que compartimos y la vida que intentamos construir antes de que todo se desmoronara. Pensé en su risa en la cocina, en la voz de la abogada, en los meses de desprecio silencioso que poco a poco habían envenenado todo lo que habíamos tenido. Pero sobre todo, pensé en el hombre que fui cuando la amé y en el hombre en el que me había convertido desde que dejé de intentar ser alguien a quien ella pudiera respetar. Podemos hablar, continuó al ver que no respondía de inmediato. Quizás podríamos quedar para tomar un café, cenar o algo. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero tal vez podríamos. Te deseo lo mejor, Sabrina. Dije, interrumpiéndola con la mayor delicadeza posible. Algunos puentes se queman por algo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que intentara negociar, regatear o recurrir a un abogado para volver a una vida que había seguido adelante sin ella. Luego apagué el teléfono y bajé a Romanos, donde el olor a pan recién hecho y el sonido de la gente normal viviendo su vida normal me recordaron que el mundo era mucho más grande de lo que mi matrimonio jamás había sido. Víctor me envió un enlace de compilación mientras estaba allí sentada, una nueva función en la que estaba trabajando que haría que nuestro último proyecto fuera aún más elegante de lo que ya era. Keisa me avisó de un cliente que había conseguido, una empresa de la lista Fortune 500 que había decidido que nuestros algoritmos eran justo lo que buscaban para resolver problemas que ni siquiera sabían que tenían. Marta me envió un mensaje sencillo. Orgullosa de cómo soportaste tu silencio. Eso último me hizo sonreír. De verdad. Esa expresión que empieza en el pecho y se extiende hasta que sientes que vas a estallar de alegría al ser exactamente quien debes ser. La gente me pregunta si alguna vez sentí venganza. Amigos, colegas, incluso la tía Noci durante una de nuestras cenas dominicales, mientras intentaba comprender cómo había logrado salir de todo tan mal parado. Quieren saber si disfruté viendo cómo se desmoronaba el caso de Sabrina, si me complació su humillación pública, si una parte de mí se alegró de que la mujer que apostó en mi contra hubiera perdido de forma tan estrepitosa. La respuesta sincera es no. No sentí venganza, porque la venganza requiere que todavía te importe lo suficiente como para querer que alguien sufra. Lo que sentí fue alivio. Un alivio puro, limpio y abrumador de que el capítulo finalmente estuviera cerrado y pudiera seguir escribiendo el resto de mi historia sin preocuparme de que alguien intentara editarla desde los márgenes. La patente me pagó más dinero del que jamás imaginé. La cláusula me protegía de cualquiera que pensara que merecía una parte de lo que yo había construido. La estructura del fideicomiso lo protegió de futuras complicaciones o circunstancias imprevisibles. Pero nada de eso fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue la risa. Esa risa limpia y brutal que me enseñó la regla más importante por la que ahora vivo. Construye en privado, firma con tinta, ama con cariño y nunca le expliques tus bendiciones a alguien que disfruta de tu miedo. Ahora vivo encima de una panadería,
en un apartamento que huele a pan recién hecho cada mañana y con vistas a un canal donde los barcos transportan mercancías a lugares donde nunca he estado. Tengo más dinero del que puedo gastar en 3 vidas. Pero sigo comprando mi café en el mismo sitio, leyendo el periódico en la misma mesa y haciendo la misma ruta alrededor del lago cuando necesito pensar. Mi equipo es pequeño pero brillante, crea productos que resuelven problemas reales para personas reales, en lugar de simplemente mover dinero de formas cada vez más complejas. Somos rentables, sostenibles y crecemos exactamente al ritmo que elegimos, en lugar del ritmo que algunos inversores creen que maximizará su rentabilidad. Y a veces, sentado junto a mi ventana viendo pasar a toda prisa a los transeúntes matutinos, pienso en aquella fiesta en la azotea donde conocí a una mujer inteligente y segura de sí misma que parecía tener todas las respuestas. Pienso en el hombre que era entonces. Esperanzado, ingenuo, tan ansioso por construir una vida con alguien que ignoré todas las señales de que íbamos camino a destinos completamente diferentes. No me arrepiento de haberla amado. No me arrepiento de haberme casado con ella. Ni siquiera me arrepiento del divorcio, porque sin él, nunca habría aprendido la diferencia entre ser socio y ser la cartera de inversiones de alguien. Lo que lamento es el tiempo que me llevó darme cuenta de que la persona más importante a la que debía demostrar mi valía era yo mismo. El resto, como dicen, es solo ruido que finalmente se desvanece en silencio, dejándote solo con la vida que has construido, la paz que te has ganado y la tranquila satisfacción de saber que, a veces, si eres paciente, inteligente y tienes muchísima suerte, el universo te da exactamente lo que necesitas, justo cuando lo necesitas, incluso si no lo sabías en ese momento.